Mis hermanos se quedaron con la herencia de mis padres sin saber que me lo habían dejado todo a mí. Parte 1. Desde que tengo memoria, mis hermanos siempre fueron los favoritos de mis padres. O al menos, eso creían. Yo, siendo el menor, aprendí a vivir en las sombras, sin esperar mucho de nadie. Mientras ellos disfrutaban de los privilegios y la atención, yo me mantenía al margen, observando. No me importaba demasiado. No necesitaba que me mimaran o que me dieran cosas, pero todo cambió cuando nuestros padres fallecieron. Fue un golpe devastador, no solo por la pérdida en sí, sino por lo que vino después. Mi padre había sido un hombre de negocios muy astuto, y mi madre una administradora impecable de las finanzas familiares. Juntos, habían acumulado una fortuna considerable, que nosotros sabíamos sería repartida al morir. Sin embargo, lo que no sabíamos era cómo se llevaría a cabo esa repartición. Mis hermanos, Lucas y Marta, fueron los primeros en revisar los documentos del testamento. Me llamaron poco después del funeral, con una actitud que, para mi sorpresa, era más arrogante de lo habitual. No me dijeron mucho, solo que había asuntos importantes que debíamos discutir en cuanto a la herencia. Cuando llegué a la reunión ya estaban sentados en la mesa del despacho de nuestro padre, rodeados de papeles, hablando con el abogado familiar como si ya lo tuvieran todo bajo control. «Bueno, parece que papá y mamá nos dejaron bastante», dijo Lucas con esa sonrisa soberbia que siempre detesté. «Pero no te preocupes, hermanito, no te dejaremos sin nada». Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. «No estamos diciendo que no te corresponde nada», añadió Marta interrumpiendo. «Pero ya sabes, Lucas y yo siempre estuvimos más involucrados en los negocios familiares. Tiene sentido que tengamos una mayor parte». Escucharles hablar así me causaba una mezcla de rabia y desilusión. Sabía que siempre habían sido egoístas, pero no imaginé que pudieran ser tan descarados en una situación como esta. El abogado, sin embargo, guardaba un silencio incómodo, como si estuviera esperando el momento adecuado para intervenir. «Es curioso», les dije, intentando mantener la calma, «porque según recuerdo, papá siempre fue muy justo con todo lo que hacía. Dudo que haya dejado algo sin razón». «Claro que sí, pero los negocios son complicados», contestó Lucas con tono de experto. «No es algo que tú puedas entender». Finalmente, el abogado carraspeó y pidió la palabra. Nos pidió que todos tomáramos asiento para leer el testamento en su totalidad. Vi cómo mis hermanos se acomodaban con una sonrisa de superioridad, como si supieran exactamente lo que iba a pasar. Pero yo me quedé en silencio, observando con curiosidad. Al comenzar la lectura, todo parecía ir como ellos esperaban. Se hablaba de la casa familiar, las propiedades y varios otros bienes que serían divididos entre los tres. Mis hermanos asentían con satisfacción, como si estuvieran confirmando lo que ya sabían. Pero luego, llegó la parte más interesante. El abogado levantó un sobre sellado y nos dijo que había una cláusula especial que debía ser leída en privado, únicamente conmigo presente. Mis hermanos se quedaron perplejos. «¿Qué es eso?», preguntó Marta molesta. «No puede ser nada importante», añadió Lucas. «Probablemente un formalismo». El abogado se mantuvo firme. «Es una instrucción explícita de sus padres. El contenido de este sobre está dirigido exclusivamente a su hermano menor». A regañadientes, mis hermanos se levantaron de la mesa y salieron de la habitación, claramente frustrados. Cuando quedé a solas con el abogado, él abrió el sobre y me entregó una carta escrita a mano por mi padre. Me quedé en shock al leerla. Mis padres, en secreto, me habían dejado la mayor parte de su fortuna. No solo las acciones de las empresas, sino también varios fondos que habían acumulado durante años. La razón, según mi padre, era sencilla. Confiaban en mí. Sabían que mis hermanos, aunque capaces en los negocios, eran egoístas y codiciosos, y temían que desperdiciaran la herencia en lujos y caprichos. Yo, en cambio,
Siempre había mostrado un sentido de responsabilidad que ellos valoraban profundamente. Me sentía abrumado. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería correr y restregarles la verdad en la cara a mis hermanos, pero otra parte entendía que esto era un legado que tenía que manejar con cuidado. Mis padres confiaban en mí para mantener unida la familia, incluso cuando todo parecía estar desmoronándose. Cuando volví a la sala donde estaban Lucas y Marta, me miraron con curiosidad, esperando que les contara lo que había pasado. Entonces, ¿qué decía la carta?, preguntó Lucas, sin poder ocultar su impaciencia. Solo instrucciones sobre algunos detalles menores, respondí, intentando no darles ninguna pista. Sabía que tarde o temprano se darían cuenta de la verdad, pero en ese momento preferí guardar silencio. Mis hermanos se quedaron con la herencia de mis padres sin saber que me lo habían dejado todo a mí. Parte 2. Después de aquella reunión, las cosas en la familia cambiaron, aunque mis hermanos no lo notaron de inmediato. Yo, en cambio, me encontraba en un dilema constante. Mis padres me habían dejado la mayor parte de su fortuna, no por favoritismo, sino porque creían en mí. Sabían que era el único que podía cuidar del legado familiar sin caer en la avaricia. Pero, ¿cómo les haría entender esto a Lucas y Marta? Cualquier cosa que dijera sería interpretada como una traición. Decidí no contarles de inmediato, intentando mantener la paz mientras pensaba en la mejor manera de gestionar la herencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a notar que algo no cuadraba. Mis hermanos, especialmente Lucas, se obsesionaron con la idea de que yo les estaba ocultando algo. Empezaron a pedirme detalles sobre las propiedades, las cuentas bancarias y las empresas que nuestros padres habían dejado. Intentaban involucrarse en cada decisión, pero yo, al ser el único con pleno acceso a todo, tenía la última palabra. Un día, Marta me llamó inesperadamente. Sonaba preocupada, algo que no era típico en ella. «Necesito que nos reunamos, Juan», me dijo con un tono más suave de lo habitual. «Hay algo de lo que tenemos que hablar, algo importante». Acepté sin dudarlo. Nos encontramos en un café en el centro de la ciudad. Ella llegó antes que yo, ya con una bebida en la mano, y su mirada me dio una mala sensación desde el principio. «Lucas está convencido de que algo está pasando», empezó, sin rodeos. «Dice que has estado tomando decisiones sin consultarnos, y honestamente, también he notado que hay cosas que no cuadran. Sé que siempre hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. Necesitamos estar unidos». Su tono parecía sincero, pero sabía que detrás de esas palabras había una presión que venía de Lucas. Él siempre había sido el que movía los hilos entre ellos dos. Marta, aunque fuerte de carácter, tendía a seguirlo. Suspiré y decidí que ya era hora de poner las cartas sobre la mesa. Sabía que ocultar la verdad por más tiempo solo empeoraría las cosas. «Hay algo que ustedes no saben», comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Papá y mamá me dejaron a cargo de una parte considerable de la herencia. Ellos creían que era la mejor manera de asegurar que el legado familiar no se perdiera. No lo hice público porque no sabía cómo iban a reaccionar». Marta me miró claramente sorprendida, pero en lugar de responder de inmediato, se quedó en silencio. Era como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. «¿De qué estás hablando? ¿Qué parte de la herencia?», preguntó, su tono oscilando entre la incredulidad y la confusión. «Todo lo relacionado con las empresas y una gran parte de los fondos», contesté. «Papá y mamá creyeron que yo era el más adecuado para manejarlo, no porque me quisieran más que a ustedes, sino porque sabían que yo podría mantener todo a salvo». Marta soltó una risa nerviosa, como si estuviera intentando convencerse de que lo que acababa de escuchar no era real. «¿Estás diciendo que tú tienes el control de todo?». «¿De casi todo?», respondí, sabiendo que la verdad, aunque difícil de aceptar, era lo correcto. La conversación se quedó en silencio por unos momentos.
pude ver cómo en su mente luchaba por procesar lo que le había dicho. Sabía que Lucas no lo iba a tomar bien, pero no esperaba lo que vino después. No puedo creerlo, murmuró, bajando la mirada. Lucas va a explotar cuando se entere. Por eso te lo estoy contando primero a ti, dije con sinceridad. Quiero manejar esto de la mejor manera posible, sin causar más problemas en la familia. Marta me miró a los ojos, visiblemente afectada. Juan, ¿sabes cómo es Lucas? No va a aceptarlo. Él ya se siente dueño de todo esto, siempre lo ha sido. Si se entera de que nuestros padres te dejaron a ti la mayor parte, va a hacer todo lo posible por arruinarlo. Sabía que Marta tenía razón. Lucas no solo se sentiría traicionado, sino que tomaría medidas para intentar revertir la situación, incluso si eso significaba llevarnos a todos a los tribunales. Pero ya había tomado una decisión. No iba a permitir que la codicia destruyera lo que nuestros padres habían construido. Días después, me reuní con Lucas y Marta nuevamente, esta vez en la casa familiar. Sabía que esa conversación sería una de las más difíciles de mi vida. Lucas llegó furioso, exigiendo explicaciones antes incluso de que pudiera decir una palabra. «Quiero saber qué está pasando, Juan», gritó. «¿De qué se trata todo esto? Marta me ha dicho cosas que no puedo creer. ¿Es verdad que tienes el control de todo?» Tomé aire y lo enfrenté con calma. Sí, es cierto, mamá y papá me dejaron encargado de la mayor parte de la herencia. Lo hicieron porque confiaban en que yo manejaría todo de la mejor manera, sin egoísmos ni avaricia. «Esto es una broma. Tú siempre has sido el favorito», gritó, golpeando la mesa con furia. «Esto no es una cuestión de favoritismo, Lucas. Ellos creían que yo haría lo correcto, no solo por mí, sino por todos nosotros». Marta intentó calmarlo, pero Lucas estaba fuera de control. Empezó a hablar de abogados, de demandas, de cómo iba a pelear por lo que creía suyo, pero en el fondo, sabía que la verdad ya estaba escrita en piedra. «Lo único que quiero es que pensemos en lo que mamá y papá habrían querido», dije con firmeza. «No en lo que queremos nosotros». Con el tiempo, Lucas tuvo que aceptar la verdad, aunque nunca dejó de resentirme. Sin embargo, el legado de mis padres quedó intacto, y yo hice lo que ellos esperaban. Mantuve la familia unida, incluso cuando las cosas parecían imposibles.